Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver el problema 591 del libro El PIR, que se encuentra en la página 334. Y lo que nos piden es diseñar la viga, determinar cuál es la sección más económica que debemos encontrar en la viga en función de los esfuerzos tensionales que soporta la viga producido por el momento flector. Igualmente también nos piden diseñar las traves. Las vigas se están apoyando en los extremos sobre esta trave. Estas tres vigas están apoyadas en este punto que lo llamé punto A, lo igualé para todos, y el punto B en el extremo opuesto. La manera que encontré para idealizar el problema, teniendo en cuenta que las vigas sobre las traves están simplemente apoyadas, están puestas, solamente le restringen el movimiento en el sentido vertical. El problema me dice que las vigas están sometidas a una carga distribuida de 64/12 kg por pie. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el momento máximo, y para eso vamos a calcular el diagrama de cortante, luego calculamos el diagrama de momento, lo vamos a hacer por el método de las áreas, y posterior a que calculemos el momento máximo, aplicando la ecuación de esfuerzo de tensión por flexión, encontramos cuál es la sección más económica que debe tener la viga. Igualmente repetimos el procedimiento para las traves. En relación con las traves, ya las cargas no va a ser una carga distribuida, sino va a aparecer una carga puntual en cada uno de los puntos que se identifican ahí. Entonces comenzamos haciendo diagrama de cuerpo libre, y para eso los apoyos, este apoyo genera una restricción en el sentido vertical, que lo vamos a llamar Y, y lo mismo el apoyo en el punto B, una restricción en sentido vertical. En el sentido horizontal podríamos decir que esto de pronto tenga un pasador acá que le restringe el movimiento. Entonces vamos a hacer esa idealización y le vamos a decir que en el punto B aparece una restricción en el sentido BX, lo cual va a ser 0, porque yo no tengo cargas horizontales aplicadas sobre la viga. Una vez calculado el diagrama de cuerpo libre, vamos a determinar las reacciones con las ecuaciones que la estática me brinda. Tengo 3 incógnitas, la estática me brinda 3 ecuaciones. Vamos a hacer sumatoria de momentos, o en el punto A y en el punto B es exactamente lo mismo, porque la reacción en el sentido X es igual a 0. Comenzamos entonces con sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0, vamos a colocar las que tengan flechitas hacia la derecha, son positivas. De aquí sabemos lo que ya habíamos dicho, que Bx es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a colocar positiva las que tengan flechita apuntando hacia arriba. Esta carga distribuida, que es igual a 64/12, vamos solamente para efectos de calcular las reacciones, vamos a puntualizarla. Vamos a colocar una carga equivalente. Esa carga equivalente sería igual al área del rectángulo. Esta área del rectángulo sería igual a la base, que es 12, por la altura, que es 64/12. Entonces tengo 64/12 multiplicado por 12. Estos se van y queda 64 kilos. Entonces, de sumatoria de fuerzas en Y, las positivas vamos a tomar las que tengan flechitas, como ya les dije, hacia arriba. Vamos a colocar positivas esas. Entonces tengo AY más BY, y como negativa me aparece la reacción que produce la carga distribuida. Esa acción sería igual a 64.
Como viene hacia abajo, sería negativa, menos 64. Y eso igual a 0. Aquí podemos despejar AY y tengo que AY es igual. Esto que está negativo pasa al otro lado como positivo y BY que está positivo pasa al negativo. Aquí, en este momento, en esta segunda ecuación no puedo encontrar todavía nada. Vamos a requerir la tercera ecuación que me brinde la estática, que es sumatoria de momento igual a 0. Sumatoria de momento es igual a 0. ¿En qué punto vamos a hacer momento? En el punto A. Y la conversión es la siguiente: momento positivo, el que produce momento en sentido antihorario. Está en contra de la manecilla del reloj. El reloj rota así. Parándome en el punto A, la fuerza que produce momento con respecto a ese punto sería únicamente BY y la fuerza equivalente a la carga distribuida. Vamos a colocar entonces el producto de esta carga distribuida, la puntual. Esta distancia sería la mitad de los 12, o sea que es 6 pies. Porque como esto es un rectángulo, la carga se concentra en el centro. Entonces sería 6 por 64. Negativa porque produce con respecto al punto A una rotación en sentido horario. El punto B, ahí aparece la reacción en Y. Como la flecha está apuntando hacia arriba, el momento es en sentido antihorario con respecto al punto A. Sería más BY por la distancia, que es 12. De aquí despejo BY. Entonces me queda que BY por 12 es igual a 64 por 6. Voy a dividir en ambos lados de la igualdad entre 12. Y divido entre 12 para que BY quede sola. Esto se cancela y me queda entonces que BY es igual a 32. 32 kilo. De igual manera, ahora paso a calcular la reacción en el punto A. ¿Y cómo la calculo? Despejando, pues ya lo tengo aquí despejado, entonces AY es igual, reemplazo el valor de BY que acabo de calcular, se queda 64 menos 32 es igual a 32. Como era de esperarse, las dos reacciones, como una carga distribuida, las dos reacciones son iguales. Entonces, una vez que ya tengo calculadas las reacciones, vamos a calcular el diagrama de cortante. Comenzamos con el diagrama de cortante. El valor del cortante en el punto A es igual a la reacción. Entonces, el cortante en A es igual a 32 kip. Positivo porque la flecha va apuntando hacia arriba. Partimos entonces de ese punto. Ahora, en este caso, sí tenemos carga distribuida. Entonces, el cortante en B menos el cortante en A es igual al producto de la carga distribuida multiplicada por la distancia, es decir, 64 sobre 12 por la distancia, que es 12. Como viene hacia abajo, sería negativo. Entonces tengo que estas dos igualdades se cancelan y me queda que el cortante en B menos el cortante en A es igual a menos 64. Esto que está negativo voy a pasarlo del otro lado de la igualdad como positivo y me queda que el cortante en B es igual a menos 64 más el cortante en A. El cortante en A nos dio 32. El cortante en B sería menos 64 más 32, da menos 32 kip. Y con eso ya tengo los dos valores de los cortantes.
Como es una carga distribuida la que está pegada sobre la viga, el diagrama de cortante resulta una línea recta. Quiere decir que yo esos dos puntos los debo unir con una línea recta. Esta distancia de aquí hasta acá es igual a este valor del cortante entre la carga distribuida. Es decir, que sería 32 sobre 64 sobre 32. Eso igual a 6. 6 pi. Lo mismo que esta distancia de acá. Le voy a mostrar el cálculo que hice acá. Entonces, la distancia, esa distancia sería igual a 32, que es el cortante, entre la carga distribuida. La carga distribuida es 64 sobre 12. Entonces aquí tengo que colocar un denominador 1 y multiplico extremos por extremos y medio por medio. Y eso resulta entonces 32 por 12 sobre 64. Esto nos da 6 pi. Como estamos utilizando el método de las áreas para calcular el diagrama de momento y el de cortante, vamos a tener que calcular esta área, que es positiva, y vamos a llamarla área 1, y vamos a calcular esta área 2, que es negativa. El área 1 sería igual a la base por la altura sobre 2, porque es un triángulo. Sería 32 por 6 sobre 2. Esto da 96. Y las unidades son pi por pie. El área 2 es exactamente la misma, porque tiene igual base y tiene igual altura. Entonces vamos a colocar, pero negativa, menos 96 por pie. Negativa porque este es mi eje de las X, todo lo que esté por debajo del eje X es negativo. Nos pasamos entonces a calcular el diagrama de momento. Para eso vamos a colocar aquí un punto que lo vamos a llamar el punto O. ¿Por qué colocamos un punto intermedio? Resulta que, como sabemos que la derivada de la ecuación de momento me da el cortante, y que el cortante en este punto es 0, quiere decir que hay un máximo o un mínimo, porque esto representa la pendiente de la curva del diagrama de momento, por ser la derivada. Ahí la pendiente es 0. Entonces, del cálculo nos enseñaron que donde la pendiente es 0 hay un máximo o hay un mínimo. Entonces, el momento en el punto O menos el momento en el punto A es igual al área del diagrama de cortante entre el punto A y el punto O, que nos dio positivo 96. 96. El diagrama de momento entonces sería el momento en A. Por las condiciones de frontera, este apoyo, esto representa aquí una rótula, quiere decir que el momento en ese punto es 0. Por lo tanto, el momento en O sería igual a 96 ki por Ft por pie. Vámonos al punto en B, el momento en B. El momento en B menos el momento en O es igual al área 2. El área 2 nos dio menos 96. Este que está negativo pasa al otro lado como positivo. El momento en B igual a menos 96 más momento en O. El momento en O también es 96. Tengo una igualdad. Quiere decir entonces que esto con esto se cancelan y igual a 0.
como era de esperarse. Tengo una rótula en este punto, el momento tiene que ser 0. Ahora, ¿cómo uno esos puntos? Estos 3 puntos, ¿cómo los uno? Ya sabemos que este es máximo, el punto donde el momento es máximo. De la ecuación de cortante, como nos dio una línea recta cuya pendiente es diferente que 0, el diagrama de cortante será una parábola en el punto A, entre el punto A y el punto 0. ¿Qué curvatura tendría? Yo derivo 2 veces la ecuación de momento, esa doble derivada me da la pendiente en este punto. Esa pendiente es negativa, quiere decir que en cualquier punto entre el punto A y el punto O, la curva de la ecuación de momento es cóncava hacia abajo. Y sigue siendo negativa. Por lo tanto, entonces entre el punto O y el punto A también es una parábola, es cóncava hacia abajo. Ya tengo el diagrama de momento, cuyo momento máximo nos da que es 96 y por pie. El momento máximo lo calculamos del diagrama de momento y nos dice que es 96 kif por pie. El problema me dice, teniendo en cuenta las características del material, que es acero, él tiene una capacidad admisible de 24 KSI. Entonces, sigma, el esfuerzo admisible a la tensión es 24 KSI. Esto es lo mismo que 24 por 10 a la 3 PSI, que es libra sobre pulgada cuadrada. Aquí tengo que convertir o esto a libras por pulgada o convertir esto a libras por pie cuadrado. Vamos a convertir el momento mejor a libras por pulgada. Es decir, que esto ¿cuánto es? 96 por 10 a la 3. Esto es libra por pie. Este pie vamos a convertirlo a pulgada. Multiplico entonces por 30.48 centímetros y divido entre un pie, porque un pie tiene 30.48 centímetros. Ahora multiplico por una pulgada y divido entre 2.54 centímetros. Eso para pasar todo esto a libras por pie. Entonces me queda 96 multiplicado por 30.48 dividido entre 2.54. Eso me da 11.52 por 10 a la 3 libras por pulgada. Entonces, debo calcular la sección transversal que requiero. Me dicen que el perfil que voy a utilizar para las vigas es un perfil S. Entonces, sé que el esfuerzo admisible es igual a M por Y sobre I. Si yo divido esto entre Y y divido entre Y, me queda M sobre S. S es I sobre Y. Entonces, con nosotros, ¿para qué? Porque con este parámetro podemos ir a las tablas y en las tablas encontramos el valor de S. Aquí despejo S. Y S se pasa a multiplicar y el esfuerzo admisible pasa a dividir. Entonces, el momento sobre el esfuerzo admisible es igual a S. Aquí tengo 11.52 por 10 a la 3 sobre el esfuerzo admisible que me lo da el problema, que es 24 por 10 a la 3. 24 por 10 a la 3. Esto es libras sobre
pulgada cuadrada y esto es libra por pulgada. Las libras se cancelan y esta pulgada cuadrada pasa arriba a multiplicar con la pulgada que ya tengo, entonces me da pulgadas cúbicas. Entonces ese, multiplicando eso, me da 48 pulgadas a la 3. Con ese valor de 48 pulgadas a la 3, que es el valor de S, me voy a la tabla. El mismo libro de el BIR, en los apéndices, tiene un resumen y encuentro cuál es el perfil más económico que le puedo colocar a la viga. ¿Cuál sería el perfil más económico? Aquel que pesa mucho menos o el que pesa menos. En las tablas aparece es referencial el área. Si yo encuentro el perfil que tiene menos área, sería en ese sentido el perfil menos pesado. Les muestro la tabla del BIR, entonces encuentro que para ese valor de S, el perfil, que es un perfil americano en forma de I, la referencia más económica es S 15 por 42.5. Aquí les muestro la guía y les muestro las diferentes opciones y encontramos que este es el que menos área tiene, es decir, el perfil que pesa menos. Con esto ya terminamos el diseño de lo que tiene que ver con la viga. El paso siguiente que nos dice el problema es calcular el perfil que requieren las traves y para eso nos dice que cojamos un perfil W. ¿Cómo hacemos para solucionar el problema de las traves? Las vigas, nótese que las vigas se apoyan en el punto A y en el punto B sobre las traves. Tercera ley de Newton de acción y reacción. Sabemos que la fuerza esta se le transmite a la viga una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario. Como aquí va hacia arriba, esa fuerza se le transmite a la viga o a la trave una fuerza de 32 kg en sentido contrario. Entonces sería una en este punto, otra en este punto de igual magnitud y una tercera en este otro punto de igual magnitud. Pasamos a diseñar la viga o la traves con base en las fuerzas que le transmiten la viga en cada uno de los puntos. Hablamos que por la tercera ley de Newton aquí aparecen las reacciones en sentido contrario en cada uno de estos puntos. Recuerden que nos dio 32 kg las fuerzas en cada uno de estos puntos. Entonces vamos a construir lo mismo, el diagrama de cortante y posteriormente el diagrama de momento, ahora de esta viga que tiene 3 cargas puntuales y tiene unas luces, unas distancias de 4 pies, 8 pies, 8 pies y 4 pies, son las que aparecen acá. Entonces vamos a hacer diagrama de cuerpo libre y vamos a tomar esta viga para hacer diagrama de cuerpo libre. En el punto A vamos a colocar esto como punto A. Aparece una reacción en el sentido X y otra reacción en el sentido Y. Y nos vamos para el punto B. Ya olvidémonos de la nomenclatura anterior. Y aquí colocamos BY. Este apoyo, por tener un patín, él se puede mover libremente. En ese sentido no aparece ninguna reacción en el sentido X. Tengo 3 incógnitas. La estática me brinda 3 ecuaciones. Comencemos con las ecuaciones que la estática me brinda. La primera es sumatorias de fuerzas en X igual a 0. Positivas las que tengan flecha hacia la derecha. Y reviso la estructura y solamente de mi diagrama de cuerpo libre me aparece una sola fuerza. Es decir, entonces que AX es igual a 0. De la de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Positiva
las que tengan flechita hacia arriba, las identifico entonces cuáles son las positivas. Tengo AY positiva y tengo BY positiva. Como negativa tengo esta y esta que está acá. C en D y en el punto E. Sería entonces menos 32. Vamos a multiplicarlo por 3 porque todas son iguales. Y de aquí vamos a despejar AY. AY sería igual a 96. La negativa pasa al otro lado como positiva, menos BY. La tercera ecuación que la estática me brinda es sumatoria de momentos. Entonces, sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. Vamos a colocar positiva en sentido antihorario. Yo me paro aquí y todas estas fuerzas. Esta fuerza produce un momento en sentido horario, esta en sentido horario y esta en sentido horario. O sea que las tres producen momento negativo. Esta fuerza está la flechita hacia arriba, entonces el momento es antihorario. Entonces comenzamos con las negativas. Menos 4 por 32. Esta distancia es 4. La siguiente, 4 más 8 da 12. 12 por 32. La tercera, 16 más 4, 20 por 32. Y me aparece la reacción en el punto B, que es BY, como positiva, más BY, y la distancia sería 16, 20, 24 por 24. En esa tercera ecuación solamente tengo una incógnita, que sería BY, y puedo despejar entonces BY. BY sería igual, entonces, todas estas son negativas, pasan al otro lado como positivas. Sería 4 por 32 más 12 por 32 más 20 por 32. Acá el BY lo acompaña el 24, el número 24. Divido entre 24 este lado de la igualdad, y para que no se me altere divido la otra parte de la igualdad entre 24. Entonces estos dos números, por ser iguales, se cancelan. BY es igual a 48 kip. Entonces, de sumatoria en fuerzas en el sentido Y, obtuve esta ecuación. De ahí despejo a Y o calculo a Y, reemplazando el valor de BY. Me queda entonces 96 menos BY, lo acabo de calcular acá, es 48. Luego AY es igual a 96 menos 48, da exactamente lo mismo, 48 kip. Como era de esperarse, hay totalmente simetría, entonces las dos reacciones deben ser iguales. Con las reacciones ya obtenidas, vamos a calcular el diagrama de cortante y posteriormente nuestro diagrama de momento. Calculamos el diagrama de cortante una vez que ya calculamos las reacciones. Entonces, el cortante en el punto A coincide con el valor de la reacción en A y es igual a 48 kip. Positivo porque va hacia arriba. Entonces, 48 está en este punto. El cortante en C, perdón, menos el cortante en A es igual, como no hay carga distribuida, entonces es 0, igual a 0. Lo cual quiere decir que el cortante en C es igual al cortante en A. Y nos da 48. Este punto con este punto se unen a través de una línea recta con pendiente 0. Luego encuentro una discontinuidad en el punto C, porque hay una carga externa aplicada.
negativa, que sería de 32. Entonces tengo 48 bajo 48 menos 32, bajo a 16. Entonces más o menos por acá. De 16. Luego, ¿qué pasa entre el punto D y el punto C? Entonces el cortante en D menos el cortante en C es igual a 0, porque no tengo carga distribuida aplicadas entre C y D. Quiere decir que el cortante en D es igual al cortante en C. ¿Cuál? Después que le aplico la carga puntual. Entonces B en D igual a 16 kilos. Quiere decir que se mantiene constante con pendiente 0, es una línea recta que une estos dos puntos. En el punto D me encuentro con la misma condición anterior. Tengo una carga puntual aplicada ahí de menos 32. Entonces 16 menos 32 me da menos 16. Quiere decir que estoy acá bajo esa cantidad de 16 kilos. Negativo, porque va hacia abajo. Entonces, entre el punto E y el punto D tampoco tengo carga distribuida. Ahí el cortante también se mantiene constante. Podemos repetir las mismas fórmulas acá, pero vamos a resumirlo y decimos entonces que entre el punto D y el punto E es constante. Y el valor del cortante es el mismo, 16 kilos. Luego me encuentro en el punto E con una discontinuidad porque tengo una carga aplicada ahí de menos 32. Como tengo menos 16, menos 32 me da menos 48. Tengo que bajar a menos 48. Y aquí tengo menos 48. Entre el punto E y el punto B tampoco tengo cargas externas aplicadas, no hay carga distribuida, quiere decir que el cortante se mantiene constante. Con 48 kilos. Cerró exactamente con el valor del cortante en ese punto. Con este diagrama de cortante vamos a calcular el diagrama de momento. Para eso debemos calcular las áreas, cada una de las áreas, de acuerdo a la distribución del diagrama de cortante. El área 1 sería esta, el área 2 sería esta, el área 3 coincide con el área 2 y el área 4 coincide con el área 1, lo único que sería una positiva y la otra negativa. Área 1 es igual al área de un rectángulo base, que es 4, por la altura, que es 48. 4 por 48 es igual a 192 kilos por pie. El área 2 sigue siendo positiva y sería igual a 8 por la altura, que es 16. Sería 8 por 16. Esto es igual 8 por 16, 128 kilos por pie. El área 3 ya es negativa y es igual al área 2, pero negativa, menos 128 kilos por pie. Estas dos áreas son iguales, tienen igual base, igual altura. Y el área 4 es igual al área 1, pero negativa. Entonces, área 4 es igual a menos 192 kilos por pie. Ya tengo las 4 áreas y con eso puedo entonces calcular el diagrama de momento.
Con las áreas vamos a calcular entonces ahorita el diagrama de momento. Las condiciones de frontera me dice que aquí hay una rótula. El momento en el punto A sería igual a 0. El momento en A, el momento en C menos el momento en A es igual al área del diagrama de cortante entre el punto A y el punto C. Lo calculamos anteriormente y nos dio 192 positivo. 192. El momento en el punto A, ya dijimos que por condiciones de frontera es igual a 0. Ahora nos vamos al punto D. El punto D, el momento en D menos el momento en C es igual al área entre el punto C y el punto D del diagrama de cortante. Lo calculamos anteriormente y nos había dado 128. Está negativo, pasa al otro lado de la igualdad como positivo. El momento en D sería igual a 128. Negativo pasa a positivo más 192. Entonces el momento en D es igual a esto más esto, me da 320. Ahorita, paso siguiente, calcular el momento en E. El momento en E menos el momento en D es igual al área entre D y E del diagrama de cortante, nos dio menos 128. Entonces de aquí despego el momento en E y es igual a menos 128 más el momento en D que nos dio 320. Eso nos da 192. Y por último, calculamos el momento en B, que debe ser igual a 0 por las condiciones de frontera. El momento en B menos el momento en E igual al área 4, que es el área entre este punto y este punto, que dio menos 192. Este momento en E está negativo, pasa al otro lado de la igualdad como positivo, sería 192 menos 192, el momento en B entonces nos da igual a 0, como era de esperarse. Entonces ya tengo los 4 puntos. 0, le sigue 192, luego 320, baja a 192 y cierra en 0. ¿Cómo uno esos puntos? Si sé que el diagrama de cortante me dio una línea recta dependiente 0, acá va a ser una línea recta dependiente diferente a 0, pero es una línea recta. Entonces puedo unir cada uno de esos puntos. El momento que me interesa para diseñar la trave es el momento máximo. ¿Cuál es el momento máximo? Me dice que es 320 kg por pie. Con ese momento, con base en el esfuerzo que me da el ejercicio, despejo ese y calculo ese y me voy a la tabla del PIR y calculo cuál es la sección más económica. Momento máximo es igual a 320. Esto es kg por pie. Y el esfuerzo admisible me lo dan en KSI, en libras sobre pulgada cuadrada por 10 a la 3. Voy a pasar este pies, voy a pasarlo a pulgada.
tengo 320, este es por 10 a la 3 libras por pie. Esto lo multiplico por 30.48 para pasarlo a centímetros y lo divido entre 2,54 para pasarlo a pulgada, que fue lo que hicimos en la parte anterior. Aquí me queda en pulgada. Entonces el momento máximo me da, haciendo la conversión de unidades, igual a 3.840 por 10 a la 3 libras por pulgada. El ejercicio me dice que el esfuerzo máximo admisible es el mismo, el de las vigas, porque es el mismo material, y me dice que es 24 KSI. Eso es equivalente a 24 por 10 a la 3 libras sobre pulgada cuadrada. Despejando o aplicando la ecuación de esfuerzo en función de S, me dice que S es igual al momento sobre el esfuerzo admisible. Aquí despejo S y reemplazo el momento máximo, que es 3.840, sobre el esfuerzo admisible, que es 24. Esto por 10 a la 3, esto por 10 a la 3. Aquí tengo, arriba tengo libras por pulgada y abajo tengo libras sobre pulgada cuadrada. Resolviendo eso me da 160. Es decir que S igual a 160 pulgadas al cubo. Con ese resultado me voy a la tabla, el apéndice del BIR, aquí les muestro, y encontramos que el perfil más económico es el que se subraya ahí, porque es el que menor área tiene. Con esto terminamos el ejercicio. Hemos diseñado tanto la viga y diseñamos también las traves. Aprendimos a hacer diagramas de cortante, a diagramas de momento, y sacarle como la utilidad que tiene el hecho de construir los diagramas de cortante y momento. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Denle un like y suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.